Buenos días, hermanos. Es una bendición nuevamente poder compartir la palabra del Señor en este día domingo. Ojalá que estemos apartando este tiempo, ojalá estemos levantándonos, ¿cierto?, el día domingo con esas ansias de esperar este momento para poder escuchar este mensaje de la palabra del Señor, que lo estamos realizando los días domingos y también los miércoles estamos también predicando, así que gracias al Señor también por los medios que Él nos permite también poder tener para poder llevar a cabo esto, y también a nuestros hermanos que están cooperando con esto para que lo podamos realizar de una buena manera, con el propósito, ¿cierto?, de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta sus hogares, en donde están en estos momentos ustedes, ¿cierto? Poder de que ustedes puedan estar edificándose, puedan estar alimentándose de la palabra del Señor. En cada momento que se nos da poder abrir el archivo, ¿cierto?, el link, poder entrar con un corazón también dispuesto a querer escuchar la palabra del Señor, ¿ya? Gracias, como le decía, al Señor por los medios que nos da. Ojalá que esto tampoco no vaya a llevarnos a la comodidad, ¿cierto?, un poco vamos a decir, a la comodidad de solamente poder entrar el domingo y el miércoles solamente a ver la palabra de Dios, sino que también en forma constante, en forma diaria, podamos estar llevando una lectura bíblica, podamos estar llevando un devocional, podamos estar llevando un culto familiar, porque todo eso nos edifica, ¿ya? Nos edifica como cristianos, como familia, como padres, ¿cierto?, como hermanos, nos edifica y nos ayuda a que podamos cada día ir creciendo en las cosas del Señor, ¿ya? Espero que estén todos bien en sus casas, en sus hogares. Estamos orando los unos por los otros, seguimos orando por cada uno de mis hermanos, por la protección, por el cuidado, para que el Señor nos siga cuidando, nos siga proveyendo todo lo que necesitemos, nos siga librando de todo mal, ¿cierto? Y también orando por aquellos que están con necesidades, con problemas de salud, ¿cierto?, con problemas económicos quizás, ¿cierto? Estamos orando en forma general por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. En este día domingo quiero llevarlos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 25, ¿ya? Lo que quiero en este día compartir con ustedes, hermanos, es cómo vivir, ¿cierto?, siendo siervos de Dios, ¿ya? Y para eso vamos a ir por cada uno de estos versículos, vamos a ir comparando la Escritura con la Escritura, ¿cierto? Y vamos a ir viendo lo que el Señor nos dice a través de estos pasajes que vamos a ver en este día. Vamos a leer, dice la palabra del Señor en el versículo 11, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos nuevamente por poder entrar a tu palabra, agradecido por todo lo que haces cada día en nuestras vidas, porque nos cuida, nos protege, nos bendice, Señor, y en especial nos da, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra. Rogamos que nos guíes a través de la Escritura, Señor, y pueda hablar a cada uno de los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el versículo 11, donde decía más: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Acá hay dos palabritas, hermanos, que quiero que veamos, que es extranjeros y peregrinos. Primeramente tenemos que entender, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de los que ha recibido a Cristo en su corazón, tenemos un llamado a servir al Señor, ¿ya? Y uno de esos mandatos que el Señor nos ha dejado es de poder entregar su palabra, ¿ya? Nosotros somos servidores de Él y por lo tanto tenemos que entregar su palabra, tenemos que entregar el Evangelio, tenemos que llevar la palabra a aquellos que no conocen al Señor, ¿ya? Pero acá nos dice que en este pasaje de Pedro dice: más yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Entendemos que es un peregrino? ¿O entendemos que es un extranjero? Yo creo que sí, ¿cierto? La palabra ya es como más común, ¿ya? Un extranjero es una persona que no pertenece al país o a la nación, ¿cierto? O a la ciudad, ¿cierto? Una persona extranjera que es de otra nacionalidad, que está de paso solamente, vamos a decir, en otro país o en otra nación, ¿ya? La palabra peregrino, ya la palabra peregrino ya tiene como un significado más profundo, ¿ya? El significado, ¿cierto?, que lo saqué del diccionario bíblico, dice: un peregrino es quien decide realizar un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado como una muestra de fe y compromiso con Dios. La idea religiosa de peregrinaje se asocia a la vida como un camino a recorrer. ¿Ya? Entendemos entonces, hermanos, que es un camino para recorrer, ¿ya? Acá, en la palabra de Dios dice que nosotros, como siervos de Dios que somos peregrinos solamente acá en la tierra, ¿ya? Nosotros no pertenecemos a esta tierra, vivimos terrenalmente, o vamos a decir, vivimos por una cierta cantidad de tiempo, el Señor nos permite vivir en un lugar, cierto lugar determinado, ¿ya? Pero no es nuestra ciudadanía eterna, no es nuestra nacionalidad eterna, ¿ya? Solamente estamos de paso, estamos en un lugar donde nos estamos preparando para ir a algún día a habitar nuestro lugar eterno, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender bien, ¿ya?, de que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, como peregrinos, nosotros tenemos que tener un modo de conducirnos, un modo de andar acá en esta tierra, ¿ya?, porque somos extranjeros, ¿ya? Y por lo tanto, como peregrinos, tenemos que ir cada día preparándonos, cada día ir, ¿cierto?, separándonos de las cosas malas, ¿ya?, con el objetivo de poder llegar un día a nuestra habitación eterna, ¿ya?, a nuestras
ciudadanía, a nuestra ciudad nueva que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Ya? En el Antiguo Testamento hubieron varios hombres de fe, ¿ya? Que durante años ellos también, hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos iban anunciándole a Israel de que ellos iban a tener una ciudad celestial, un lugar, una ciudad que Dios también le había preparado para ellos. Muchos de ellos fueron peregrinos aquí solamente, ¿ya? Muchos de ellos no alcanzaron a conocer esa tierra, ¿ya? Tenemos el ejemplo de Moisés, ¿ya? Moisés no alcanzó a conocer la tierra prometida. Moisés solamente se le permitió ver en un monte, ¿cierto?, al otro lado del Jordán, cuál era la tierra, ¿cierto?, que Dios le tenía preparado al pueblo de Israel, pero él no pudo llegar. Pero sí tuvo un peregrinaje durante los 40 años que estuvo junto con el pueblo de Israel en el desierto, ¿ya? Él peregrinó, él anduvo de paso, ¿cierto?, los 40 años en el desierto, ¿ya? Y muchos hombres más del Antiguo Testamento, ¿ya? Y para ello, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Este es el capítulo de la fe, donde nos explica qué es la fe, ¿ya? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Y aquí está lo que yo le mencionaba, ¿ya? Tomando nuevamente el ejemplo de Moisés, él por fe, ¿ya? Por fe en Dios, él caminó junto con el pueblo, liderando al pueblo de Israel. Dios hablaba con él, Dios le mostró que él lo iba a dirigir al pueblo y lo iba a llevar hasta ese lugar, ¿cierto?, que él le tenía preparado a Israel, ¿ya?, al pueblo judío. Y él por fe guió al pueblo, dirigió al pueblo, pero él no alcanzó a entrar al pueblo, pero sí lo hizo por fe, sin haber conocido el lugar, ¿ya? Acá dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que nosotros no vemos. Eso es la verdadera fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ya? Enoc no vio la muerte. Pero sin fe, un versículo que yo creo que todos nos conocemos de memoria, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, es cierto, quizás muchos lo tildaron de loco en ese tiempo, de cómo iba a haber un diluvio en medio del desierto, pero él por fe, él confió en lo que Dios le dijo y él hizo conforme a lo que Dios hizo, y por eso él fue salvo, él y su familia, ¿ya? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, a qué tierra iba, sin saber Abraham eso. Él salió solamente, eso es fe, eso es obedecer a lo que Dios nos dice, ¿ya? Es lo que Dios nos quiere decir, o lo que Dios dice tenemos que obedecer. Es lo que hicieron todos estos hombres, ¿ya? Y todos estos hombres peregrinaron, tuvieron un peregrinaje de paso solamente, ¿cierto?, en algunos lugares, en algunos territorios. Por la fe habitó como extranjero, ya aquí está la palabra como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, hermano. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, y sin duda era fiel,
Dios verdaderamente es fiel, hermano. Y aquí lo vemos en estos grandes ejemplos, en el ejemplo de Sara, hermano, ya una mujer estéril, una mujer ya anciana, pero Dios le concedió el hijo, hermano. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos esto sin haber recibido lo prometido. Ahí está, hermano, lo que yo les decía. Sin haber visto, ¿cierto?, esa tierra que fluía leche y miel, sin haber conocido la tierra prometida, hermanos. Muchos murieron, dice. Sino mirándolo de lejos como Moisés, ¿cierto?, cuando Jehová le dio la ocasión de poder ver la tierra prometida desde un monte, ¿cierto? Dice, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, hermanos. Ellos eran peregrinos. Igual que nosotros, hermanos, nosotros somos peregrinos, solamente estamos de paso en este mundo, en esta tierra, ¿ya? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está acá en la tierra. No, hermano, nos dice así el pasaje. Vayan a sus Biblias, léanlo, hermanos, en sus casas. Dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde, hermanos? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, estamos de paso acá en esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está allá en los cielos. Y Dios nos tiene preparado un lugar hermoso allá en los cielos, hermanos, que nosotros aún no podemos imaginarnos cómo es ese lugar, ¿ya? Pero un día vamos a estar allá con Él, ¿ya? Como muchos ya lo están, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Muchas veces no entendemos, hermanos, estas cosas y por eso que nos aferramos mucho a las cosas terrenales. Nos aferramos a nuestros bienes terrenales, a lo que tenemos, a nuestro trabajo, a nuestra profesión, quizás a nuestra propia familia. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios nos tiene algo maravilloso y algo grande preparado para cada uno de nosotros en el momento en que nos vayamos de esta tierra, ¿ya? Versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses nos dice, sí pues, ¿ya? Me gustan siempre estas preguntas y acá tenemos que respetar bien la gramática, ¿ya? Acá dice, sí, coma, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y siempre hay que invertir, vamos a decir, el versículo. Si yo no he resucitado con Cristo, no voy a buscar las cosas de arriba, hermano. Pero si verdaderamente yo he resucitado con Cristo, mi afán, vamos a decir así, aunque no deberíamos afanarnos, la palabra de Dios dice que no nos afanemos, pero mi objetivo, vamos a decir así, va a ser el buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, ¿ya? Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros hacemos eso, nuestra mirada, nuestra vista va a estar en las cosas espirituales, ¿ya? El versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿ya? No nos afanemos por las cosas acá de la tierra, no nos afanemos, ¿cierto? No nos estresemos, no nos preocupemos al punto de dejar las cosas de Dios de lado, sino que vayamos siempre a su palabra. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos, todo lo que estemos buscando en esta tierra, Dios de alguna manera lo va a añadir si siempre está conforme a su voluntad o dentro de sus propósitos, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto de que no tenemos que buscar las cosas terrenales, sino que las cosas espirituales? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas espirituales, donde Cristo nos está preparando un lugar donde algún día vamos a estar con Él, vamos a estar viviendo con Él allá en ese lugar. Estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra, en este mundo.
un mundo que está muy corrompido, un mundo que está muy contaminado, que cada día el pecado florece más y más y más, ¿ya? Leyes que se están promulgando, leyes que se están peleando, que llevan a más libertinaje del que hay ya. Entonces, es un mundo corrupto, hermanos, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos que aferrarnos a este mundo corrupto, sino que siempre poner nuestra mirada en las cosas del Señor, ¿ya? Porque habéis muerto, dice el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, ya hablando de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hermosa palabra, hermano, hermoso versículo, ¿ya? Volvamos a Primera de Pedro, volvamos al pasaje central. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, decía, amados, ruego como extranjeros y peregrinos. Ya entendimos algo de qué es ser un peregrino, ¿ya? Alguien que está solamente de paso. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Acá hay otra palabrita importante, hermano, que habla aquí, que dice abstenerse, ¿ya? Abstenerse significa una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito de ciertas actividades corporales que se experimentan extensamente como placenteras, ¿ya? O sea, alimentar la carne, ¿ya? De eso habla el tema de este versículo acá cuando habla de abstenerse de los deseos carnales, de no alimentar la carne, ¿ya? Continuamos acá en el versículo 12, ¿ya? Dice, ¿cómo ahora debemos conducirnos? ¿Ya? Siendo peregrinos, debemos abstenernos de estos deseos carnales que van a batallar contra nuestra alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los quiero llevar a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Nos dice este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya lo sabemos, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles cuentas a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Ya? Ahora, ¿qué somos nosotros? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Otra palabra importante, hermanos, acá, embajadores. ¿Ya? Vimos extranjeros, somos peregrinos, ¿ya? Estamos de paso solamente en esta tierra, pero también somos embajadores, ¿ya? Embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Un embajador, hermanos, es una persona que está encomendada. Vamos a tomar el ejemplo del embajador de una nación, que es una persona que ha sido encomendada para representar al país en otra nación, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser cualquier persona. Son personas que tienen que tener ciertas características, ¿ya? Tienen que tener obviamente una hoja de vida intachable para poder ser nombrados embajadores de una nación, ¿cierto? E ir a otra nación a representarla, ¿ya? Por lo tanto, son personas que tienen buen comportamiento, vamos a decir, personas responsables, que se le puede delegar esa misión de ir a representar a la nación, ¿cierto?, en otra nación, ¿ya? Nosotros, como embajadores de Cristo, también tenemos la misma responsabilidad de representar a Cristo acá en la tierra, ¿ya? Recién leíamos aquí en este pasaje de Primera de Pedro, decía que debemos mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿ya? Ojalá que si murmuran de nosotros, murmuren y digan, oh, esa persona sí que es buena persona, ¿cierto? Esa persona sí que se conduce bien en la vida, esa persona sí que es una persona responsable.
Y no todo al contrario, no, esa persona es una persona que no se le puede ni hablar, ¿ya? No, es una persona muy irresponsable, no se puede confiar nada, ¿ya? Es una persona que no es humana, ¿ya? Cualquier cosa. Ojalá que no sea así, sino que dice que mantengamos una buena manera de vivir entre los gentiles, en medio de las personas en las cuales nosotros nos desenvolvemos cada día. En nuestro trabajo, en el estudio, ya, en donde sea, nosotros nos desenvolvemos con personas que son gentiles, personas que no conocen aún a Cristo, ¿ya? Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior, ¿ya? Una persona que es embajador también va a ser una persona que va a ser sometida, ¿ya? Va a ser sometida a su autoridad o a la persona que lo envió, ¿ya? Ahora como extranjero peregrino, que ya entendemos que somos, ¿cierto? Y que tenemos claro que estamos solamente de paso acá, ¿podemos hacer lo que nosotros queramos sin importar el testimonio que nosotros podamos dar a los demás? No, hermanos, todo al contrario. Ahora somos embajadores y por lo tanto tenemos que dejar bien puesto el nombre de Cristo, porque nosotros estamos representando a Cristo acá en la tierra, ¿ya? Como peregrinos y ahora como embajadores, ¿ya? Y vamos a leer el último pasaje, hermanos, para ir concluyendo esta parte, y el próximo miércoles vamos a continuar también con este mismo tema. Y lo quiero llevar a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11, ¿ya? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo. Acá nos muestra cómo debemos vivir como verdaderos embajadores. Debemos llevar una vida, hermanos, sobria, una vida justa, una vida piadosa, ¿ya? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermanos, nosotros no podemos conducirnos como queramos, ¿ya? Somos embajadores de Cristo. Tenemos que escuchar la instrucción de Dios, tenemos que escuchar el consejo de Dios para saber cómo es la forma o cuál es la manera que debemos conducirnos delante de los gentiles. Así que, hermanos, es importante que estemos cada día escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios y guiándonos y conduciéndonos de una buena manera delante de los gentiles, como decía el pasaje de Pedro. Así que, hermanos, no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ya? Sino que lo que Dios quiere que nosotros hagamos acá en la tierra es lo que tenemos que hacer. Y para eso debemos escuchar el consejo, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos escuchar la enseñanza, las predicaciones, y eso que estamos escuchando, estar aplicándolo en nuestra vida, poniéndolo en práctica también, para que podamos llevar a cabo la obra que Dios quiere hacer también en cada uno de nosotros, ¿ya? Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 2, estamos, no se olviden. En el versículo 13 quedé. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿ya? Otra cosa importante, hermanos, si nosotros queremos ser siervos del Señor, ¿ya? O servidores de Dios, debemos someternos, aprender a someternos, ¿ya? Y aquí habla de toda institución humana, ¿ya? Ojalá, hermanos, que como trabajadores nosotros podamos ser buenos trabajadores, personas responsables, personas cumplidoras en su palabra, honestas, ¿ya? Que ojalá nuestro jefe pueda confiar verdaderamente en nosotros, ¿ya? Porque también con eso nosotros vamos a estar dando testimonio de que somos hijos de Dios, ¿ya? Yo recuerdo hace años atrás en mi trabajo, un jefe que tuve, él una vez me comentó, me dijo, a mí me gusta contratar evangélicos, ¿ya? Refiriéndose a cristianos, a personas que
que también eran, habían pentecostales en mi trabajo ya, pero a él le gustaba, dijo, me gusta trabajar con gente que es evangélica, ¿ya? Encerrándolos a todos en un mismo saco, vamos a decir así, ¿ya? Porque a él le gustaba la forma como se conducían, decía. Son personas responsables, son personas honestas, decía, ¿ya? Son personas de palabra, son personas que cumplen, son personas que no faltan. Buen testimonio, ¿cierto?, de aquellas personas que decían ser cristianas, ¿ya? Pero ojalá que sea el mismo sentir de todas las personas que trabajan con jefes incrédulos, ¿ya? Que sus jefes tengan el mismo concepto, ¿ya? Ese mismo concepto de que somos personas responsables, que somos personas cumplidoras, ¿ya? Y si lo estamos haciendo, hermano, qué bueno, estamos dando un buen testimonio delante de Dios a los gentiles, ¿ya? Aquellos que no tienen a Cristo aún en su corazón, ¿ya? Pero si somos buenos trabajadores, buenos siervos, ¿cierto?, en el trabajo secular, ojalá, ¿cierto?, que aquí también en la iglesia, en lo que nosotros podamos servir, también seamos los mejores, también seamos buenos, también seamos responsables, ¿ya? Porque aquí estamos sirviendo las cosas de Dios, estamos sirviendo a los santos. Por lo tanto, si mi servicio es excelente, ¿ya?, y tengo cartas, ¿cierto?, de felicitación, tengo diploma por mejor colaborador, por mejor trabajador, acá en la iglesia, hermano, debería ser lo mismo, ¿ya? Igual debería yo cada día, en cada momento, ¿cierto?, en que pueda servir acá en algo en la iglesia, estar ahí. Y estar, ¿cierto?, siendo un siervo responsable, un siervo fiel, ¿ya? Un siervo que se le pueda encomendar algo, sabiendo de que lo va a cumplir, ¿ya? De que no lo va a hacer para ser visto, sino que las cosas que haga acá en la iglesia lo va a hacer para el Señor, ¿ya? Ese es un verdadero siervo de Dios, hermano, ¿ya? Estamos viendo características de un siervo de Dios. Por lo tanto, como siervo de Dios también tengo que someterme a toda institución humana, ¿ya? Y si la institución humana nos dicta reglamentos, tenemos que cumplirlo, hermano. Y es por eso que aún no podemos congregar. Pero ya estamos, yo creo, ya cada vez más cerca de poder volvernos a reunir. Pero mientras tanto tenemos que obedecer a la autoridad. Y al estar obedeciendo a la autoridad, hermanos, estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿ya? Que nos dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ¿ya? Por lo tanto, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y no, hermano, no tenemos que caer como caen algunos, entre comillas, que dicen ser cristianos y caen como en tratar de irse en contra de la corriente, ¿ya? Hablar mal del gobierno, hablar mal de las leyes, independiente, hermanos, ¿ya? Cada gobernador, cada persona que lidera un país, una nación, un día va a dar cuenta delante de Dios. Y yo no soy quien para juzgarlo, hermano, ¿ya? La Biblia dice que toda autoridad que ha sido puesta acá en la tierra ha sido puesta por Él, ¿ya? Lo único que a nosotros nos queda es someternos y no criticar, no hablar, ¿cierto?, en contra de nuestras autoridades, ¿ya? Enseñemos eso a nuestros hijos, porque muchos niños, ¿cierto?, de repente andan hablando: no, Piñera, que acá, que que lo otro. Hermanos, aprendamos a respetar y enseñemos también a nuestros hijos, a los niños, a los más pequeños, a los jóvenes, a respetar a la autoridad, independiente de que si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en las cosas que se hacen aquí en el país, ¿ya? Sino que tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué dice la palabra. Y la palabra solamente dice que debemos someternos a toda institución humana. Habla de un sometimiento, ya sea del rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. ¿Por qué debemos hacer, hermanos, esto? La respuesta está en el versículo 5. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿ya? Entonces, hermanos, debemos someternos. En Santiago 4:7 también habla del sometimiento y dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros somos personas que nos sometemos a Dios, que obedecemos a Dios, vamos a ser personas que no nos va a costar someternos a nuestras autoridades, a nuestros jefes, a nuestros gobernadores, ¿ya?
Romanos 13, 1, y con este pasaje vamos a concluir en el día de hoy, vamos a continuar la segunda parte de este mensaje el día miércoles. Vamos a terminar con este pasaje que está en Romanos, capítulo 13, versículo 1. Empieza con esta palabrita, sométase, dice. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, lo que yo le mencionaba, sino parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios ha establecido a nuestras autoridades, ¿ya? Dios ha establecido a cada una de las personas que lideran, en este caso, nuestra nación, ¿ya? De modo que quien se opone, ¿ya? Si yo me opongo y yo empiezo a criticar, no, que en la cuarentena no sirve, no sé, pues como muchos critican, ¿cierto? No, que no nos podemos reunir, que hay tremendas filas, no sé, en el Sodima, en Isi, ¿cierto? En el mall, está lleno de gente, pero ¿por qué no nos dejan congregarnos? Bueno, es un dictamen de la autoridad. Y nosotros no tenemos que seguir cuestionando de por qué, de por qué, sino que solamente nos queda el someternos y obedecer el mandato de la autoridad, ¿ya? Sométase, dice, nuevamente lo leo, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿ya? Se está rebelando en contra de Dios la persona que va en contra de lo que la autoridad ha dispuesto. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ¿ya? O los jueces, los que están para infundir la ley, no están para infundir temor al que hace el bien, ¿ya? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si nosotros estamos haciendo el bien, hermano, no tenemos por qué temer a la autoridad, ¿ya? Si nosotros estamos obedeciendo las leyes, no tenemos por qué temer a la autoridad, ¿ya? Pero si estamos haciendo lo malo, si sabemos que estamos infringiendo alguna ley, temamos, hermano, porque estamos haciendo algo malo, algo que no corresponde. Por lo tanto, el juez está para infundirnos juicio, ¿ya? Hay un dicho, ¿cierto? El que nada hace, nada teme, ¿ya? Por tanto, como cristianos nosotros, si no hacemos nada malo, no tenemos por qué temer, ¿ya? Y nos queda solamente lo que dice la palabra de Dios, someternos a nuestras autoridades. El versículo 4 decía, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, puede ser servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vamos a quedar hasta ahí, hermanos, por tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar el próximo miércoles. Espero que puedan estar el día miércoles a las 20 horas. A las 20 horas estamos activando, ¿cierto?, la predicación. Entonces, ojalá que podamos apartar ese tiempo, hermanos, para poder, ahí justo a tiempo, poder conectarnos y seguir escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermano, cada uno, y nos vemos el miércoles.